Federico, ¿qué te dicen las canas? Las canas me hacen una llamada de atención diaria, sobre todo cuando me miro al espejo. Y me miro al espejo y me resulta un desconocido, porque no soy consciente de la edad que tengo hasta que no me miro al espejo, ¿no? Bueno, esto sería la parte, la paradoja de la edad, ¿no? Que uno no tiene la edad que se merece, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero en fin, estoy muy contento de haber llegado a viejo. Muy contento de haber llegado a viejo. Más allá de que forma parte de una retórica el quejarse de la vejez, yo estoy muy contento de haber llegado a viejo. A mí la vida me ha sido muy agradable, muy satisfactoria, soy un privilegiado de la vida, sobre todo por poderlo contar. Ya, claro. Y porque además tengo la conciencia de que no he vivido en balde porque soy un poco más sabio. Esto puede parecer impertinente, puede parecer soberbio, pero es que si no es así, no merece la pena haberla vivido, ¿no? Cana, viejo, sabio, podríamos seguir... No, sabio no, prudente. ¿O prudente? Mucho más prudente, muchísimo más prudente. Sí. Lo cierto es que tanto una cosa como otra no delatan la realidad en cuestión de la persona. Te digo por qué. Porque hay gente con canas que a lo mejor tienen 40 años. O hay gente que es vieja, pero que es vieja desde que nació. Sí. O hay gente que es prudente, ¿eh? Y es prudente permanentemente. Con lo cual, qué difícil es estar en la vida con las circunstancias adecuadas que te dan una imagen y que te dan una actitud ante ella, ¿no? Sí. Pero bueno, vuelvo a mi comentario a tu anterior pregunta. En la sociedad moderna, la sociedad actual, es una sociedad en la que mucha gente llega a viejo. Ya no solo llegamos a viejos algunos privilegiados, mucha gente llega a viejo. Y esto es un éxito de la humanidad. El envejecimiento de la humanidad es un éxito de la humanidad. Es ciertamente un problema, pero debería ser un problema menor, porque es el resultado de un éxito. Y por tanto, aprovechémoslo, beneficiémonos. No nos lamentemos de que haya tantos viejos. Claro. Alegrémonos de que hay tantos viejos. Es que si bien dices, y comparto contigo esa idea, que es un logro de la humanidad, que de hace menos de un siglo, la edad media podía ser 50 o 60 años, ¿no? Y hoy... La esperanza de vida. O la esperanza de vida. La esperanza de vida. Correcto. Y hoy estemos por encima de los 70, eso tiene su mérito. Pero claro, mérito para beneficio de la sociedad. Entiendo, no solamente para el que cumple los 70 o 75 años. Claro. Porque ¿cuántos viejos perfectamente, digamos, útiles en afán de servicio a la sociedad no son utilizados ni aprovechados? Claro, porque el reto que la humanidad tiene que plantearse ahora, junto a millones de retos más, ¿no? Está en cómo gestionar la vejez. Y la vejez tiene una época inevitable, que es la época de la fragilidad, que suele ser la antesala de la muerte, de la muerte inevitable. Afortunadamente, hoy todavía inevitable, porque hay alternativas en este momento teóricas que se plantean la inmortalidad también en este mundo, que son las alternativas transhumanistas, pero en este momento, y en el libro lo hablo y le dedico un par de capítulos a esta cuestión, la alternativa en este momento, sobre todo de la investigación científica, pero también de la política en general y de la política científica en particular, es si la investigación sobre la vejez debe ir dirigida a aumentar los años de vida o la calidad de vida de los años. Esta es la clave, ¿no? Hay algunos que plantean que lo importante es vivir cuanto más mejor y lo demás vendrá por añadidura.
Yo mismo creo que en el libro tomo partido porque la prolongación de la vida ha venido dada por la mejora en general de la sociedad, ¿no? De la forma de vida de la sociedad, de la calidad de vida de la gente, de la gente, hay menos pobres, menos miseria, ¿no? La medicina ha mejorado mucho también, el pronóstico de las enfermedades, se come mejor, hay salubridad. Pero lo que hay que dedicarse ahora es a investigar cómo podemos conseguir que la gente que llega a viejo no sea dependiente, mantengan su autonomía. Amigo. Esta es la clave, ¿eh? Y en eso estamos algunos intentándolo. Claro, siempre, y hablamos de personas maduras o veteranas, siempre y cuando que la pandemia, el COVID lo permita. Bueno, porque bien COVID, que se ha cebado con ellos. Los viejos, claro, el COVID pasará. Esperemos. ¿Y los viejos quedarán? Y los viejos quedarán porque siempre hubo viejos. En contra de lo que se cree, en el libro también lo trato, en contra de lo que se cree, parece como si los viejos fuésemos un invento del siglo XX. Sí, pues no, no. Lo que es un invento del siglo XX es el aumento de la esperanza de vida. Por ejemplo, en el año 1900, la esperanza de vida eran de 40 y tantos años, 40 años, la mitad que ahora. Pero era sobre todo porque se morían muchos niños. Pero los niños que llegaban a 10, 15, 20 años, casi muchos, llegaban a viejos. Anda. Viejos hubo siempre, y no hay más que leer las historias, las sagradas y las otras, Matusalén hubo siempre. Es más, en las sociedades recolectoras cazadoras, en las sociedades prehistóricas, los viejos eran ocupaban un lugar importantísimo en la tribu, en la horda, porque tenían la memoria histórica, la verdadera memoria histórica. La sabiduría. La sabiduría. De forma que si venía una epidemia y se cargaba a todos los niños, se podían hacer más niños. Pero si se morían todos los viejos, había una regresión importantísima de esa cultura, claro, porque desaparecía la cultura. Claro. Por tanto, los viejos eran los portadores de la cultura. ¿Era como el disco duro de hoy? Bueno, exactamente. Uno de los problemas por los que en este momento la vejez está en crisis es porque ya no son necesarios para mantener la memoria. Exacto. Hay memorias externas. Claro. En realidad esta historia empezó antes, ya con los libros, ¿no? Con bueno. el descubrimiento del libro, ya los viejos no eran tan necesarios porque la memoria empezaba a estar en los libros. Bueno, esto fue poco a poco hasta que se descubrió la imprenta, que pegó un acelerón, y no digamos nada ahora con los discos externos, los discos duros, en donde los viejos son perfectamente prescindibles. Totalmente. Pero siguen siendo necesarios fundamentalmente para interpretar la historia. Fundamentalmente, ¿no? Porque la historia solo se puede conocer cuando se ha vivido, cuando se ha pasado. Exacto. En realidad uno no sabe quién es hasta que no se ha muerto. Lo que pasa es que después de morirse no se puede contar la historia. Ya no se puede. Pero bueno, lo más cercano a la muerte es la vejez. Bueno, todo se andará. Sí, todo se Porque andará. no sé si la muerte es el límite. En principio, hoy sí. Para los que no somos creyentes, la muerte es el límite. Para los que son creyentes, por supuesto, hay una vida después de la muerte de la que no tenemos constancia escrita ni oral, ni de ninguna forma, más que mística y fideística, ¿no? Claro. Y no ha trascendido al mundo real, ¿no? Sí. Todavía no ha habido no un corresponsal. No ha habido comunicación entre ambos. Que nos imita qué hay después, ¿no? Doctor, médico, endocrinólogo, nacido en Cabra, familia de muchos hermanos, educado en Sevilla, formado profesionalmente en Málaga, donde gracias a ti y a un equipo que liderabas, se crea el servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Carlos Haya, jubilado después de haber llegado, bueno, pues a cotas de magisterio clínico y de experiencias investigadoras que se han colmado en numerosas distinciones. Y desde hace 8 años... 8 años. Jubilado. Sí. Yo entiendo que... Y abuelo. Y abuelo, eso es muy importante, sí, claro. Yo entiendo, Federico, que la palabra jubilado no es otra cosa que motivo de júbilo. Sí, etimológicamente sí. Es decir, etimológicamente alegría, sí. ¿no? Sí, para mí no lo fue inicialmente, no lo fue. De hecho, tú bien sabes que yo le llevé al Servicio Andaluz de Salud, lo llevé al juzgado por despido improcedente por mi jubilación. Creo que conculcaban con mi derecho a la continuidad laboral porque creía que la vejez era la última discriminación de un espacio en libertad como en la sociedad española, discriminación por sexo, discriminación por raza, discriminación por edad. Sin embargo,
que eso sería la jubilación, y lo gané, ¿no? Pero a pesar de eso me echaron, aunque luego le gané y me tuvieron que pagar sin trabajar, que es un destino maravilloso. Pero debo decir, ahora ya que han pasado 8 años y que miro para atrás sin ir a ninguna, que me hicieron un favor extraordinario, ¿no? Echándome del hospital. Claro. Porque me cuentan que las cosas han cambiado, pero tampoco quiero yo entrar en eso, porque seguramente cada época tiene su historia, ¿no? Pero quizás te Pero me han permitido con una cierta salud, digámoslo así, construir otra biografía. Ahí voy. Empezar otro proyecto, empezar otra vida. Bueno, luego allí hubiera seguido haciendo como lo estaba haciendo, igual regular o mal, pero lo mismo. Y aquí, sin embargo, ahora, después de la jubilación, pues me ha permitido construir otra biografía, otra vida. Y eso es un regalo de la vida, ¿no? A eso voy, Federico, porque hay que, cuando los jubilan, pues parece como si se le pusiera término a su actividad creativa, de realización personal, y como si ya hubiera tocado techo y ahora viene pues una vida algo más relajada, más ociosa. Y sin embargo, en tu caso, Federico, como tú bien has apuntado, llevas 8 años de jubilado, y si hiciéramos balance a lo producido, a lo realizado por ti en estos 8 años, creo que los 8 años, porcentualmente, han dado mucho más de creatividad, de productividad intelectual, y si no intelectual, social, que lo que has podido ir haciendo con una magnífica trayectoria en tus 40 y tantos años de servicio como médico. Pero es verdad que se ha generado un Federico nuevo. Sí, bueno, no nuevo, pero sí distinto, porque estoy haciendo cosas distintas, que también son las mismas, porque en el fondo todo estaba prefijado en lo que es la construcción cultural de las personas, ¿no? Las personas vamos construyendo nuestra biografía, y al final, si tú tienes dentro un pozo, un depósito, la vida te viene corta para poder desarrollar todo este proyecto, ¿no? Quiero que precisamente, abundando en tu ejemplo, pues los que puedan sentirse identificados contigo, pues hagan también balance de su panorama personal. El primer logro de estos 8 años de jubilación, ya lo has dicho, eres abuelo. Sí. Lo que laboralmente no fue mérito mío, pero bueno, sí, pero lo he disfrutado como si lo fuera. Seguro que te rejuveneció, o al menos te dio una actitud especial ante la vida, ¿verdad? Sí, pero verdad. Nada más que te dijeran: oye, Federico, tú no sigues ya en el Servicio Andaluz de Salud porque has cumplido la edad, no porque ya seas incapaz de mantenerte, sino porque por edad imperativo. Bueno, pero a mí me echaron, si me permites, Paco, ¿sí? A mí me echaron, ahora lo sé, creo que lo sé ahora, no solo porque cumpliera la edad reglamentaria, que no la cumplí, ¿no?, como demostró el juez, ¿no? ¿Por tu inquietud? Sino me echaron porque yo ya no correspondía al modelo que después ha venido y que quieren imponer, que es el modelo de la gestión, que le llaman clínica por disimular, y un modelo de servidumbre administrativa hacia los directorios políticos que no cabía en mi manera de entender la medicina, ¿no? O sea, que no dabas como ya el servicio, perfil. la medicina como servicio. Y en este momento no está claro que se entienda institucionalmente la medicina como servicio, ¿no?, sino más bien la medicina como productividad, ¿no?, como producto. Porque si hubieran querido mantenerte, había opciones dentro sí. Sobre todo porque creo que además en este país se está desperdiciando un montón de posibilidades, porque bueno, yo no me quejo, al contrario, estoy feliz por lo que después me han permitido, gracias a que me jubilaron, hacer, pero también creo que hay mucha gente, y yo mismo lo hubiera hecho si hubiera tenido un espacio confortable, que pueden seguir durante muchos años contribuyendo, liberados ahora de la condición de jefe, liberados de la condición asistencial, pueden seguir desarrollando una actividad muy constructiva y a coste cero. Prácticamente, a coste cero. Claro. Porque hay mucha gente que simplemente les bastaría con que le dejaran un espacio para seguir contribuyendo al proyecto del sistema sanitario público español y andaluz en particular, que necesita de todos. Y sin embargo, pues la empresa sanitaria pública, que no es el sistema sanitario público, pues se dedica a echar a la gente con experiencia. Un error. Yo creo que mucho de lo que dices está en un libro que tuvimos la suerte de compartir, con el título de Historia del Hospital Carlos Talles y Pabellones. Exacto, y donde hay, en la parte que te tocaba, bien que tú justificabas y analizabas el cambio de atención y de gestión
que se estaba produciendo en la sanidad pública y que tanto ha afectado a pacientes como a profesionales. Como a profesionales, y sobre todo al sistema sanitario público, ¿no? Claro, y al claro. prestigio del sistema sanitario público. Bueno, pues fíjate, ese ya fue un libro creado durante los 8 años Sí, de sí. jubilación. Sí, sí. Pero si tuviéramos que hacer un compendio de toda esa creación literaria, ¿cuántos libros han surgido desde que estás Pues jubilado? casi uno por año, porque aunque no todos se han escrito en el periodo de un año, porque estaban escribiéndose al mismo tiempo varios, porque todos ellos no son más que el resultado de ciertas deudas que uno tenía consigo mismo y con los amigos y con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el diario de un médico jubilado pues fue una especie de proyecto para aclararme qué significaba esto de estar jubilado. Una ¿no? terapia, ¿no? Bueno, sí, un pequeño ensayo, no de autoayuda, Sí. pero sí una pequeña reflexión de qué diablos era eso de que te pusieran en la calle el 18 de agosto, que es cuando cumplía años, y que a partir de ese momento todo lo que había sido 45 años de vida dejase de tener significado, ¿no? De hecho, mi currículum, que no era un currículum pequeño, mi currículum lo pude haber tirado en ese momento a la papelera porque ya no me servía absolutamente para Cierto. nada. Eso es una barbaridad Claro. innecesaria de un sistema que despilfarra sus recursos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, más allá de lo personal, ¿no? ¿Cierto? Has dicho un libro por año, Más o menos, sí. pero libros muy dispares. Muy dispares. Este, por ejemplo, el diario de un médico jubilado fue uno. Este es el último, ¿no? Este es el último, sí. Espérate, que lo tengo aquí. Y viene a cuento porque este sería el 8º Sí. dentro de los 8 años de Sí. jubileo. Un animal inacabado, una historia del cuerpo humano. Exactamente, sí. A priori uno lee el título y me encuentro, pues no sé, ¿qué me encuentro en el libro? Bueno, el libro es una continuidad de todos los demás que he ido publicando estos años, porque uno escribe un libro de tu vida, solo un libro. Lo que pasa es que los tienes que repartir conforme los títulos te van dirigiendo, ¿no? Pero el libro es eso que dice ahí exactamente, es una reflexión sobre la naturaleza humana. En el fondo es un libro pretencioso, porque es una reflexión sobre la naturaleza humana, pero interpretada desde una perspectiva no biomédica, no anatómica, un cuerpo humano, historia del cuerpo humano, una historia del cuerpo humano, sino de una perspectiva evolutiva. ¿Por qué somos como somos? ¿Dónde empezó la historia del hombre? Que es la historia de la vida en general y la historia de la Tierra en particular, ¿no? Y desde ahí empieza con la historia de la Tierra, la historia de la vida, la historia del hombre, la historia del Homo sapiens, la humanización de los primates y de los prehomínidos. ¿Desde qué perspectiva, Federico? Desde una perspectiva ambiciosa, demasiado ambiciosa, demasiado ambiciosa, porque era una manera, un esfuerzo por integrar lo que la biología evolutiva nos dice hoy y la paleontología, que es mucho que nos dice de lo que somos, y al mismo tiempo lo que es la evolución cultural de los humanos. Porque en el libro lo que se parte es de unas ideas que no son propias, forman parte de la gran cultura científica de nuestro tiempo, es que los seres humanos que nacen a partir de un tronco común que nos une con los primates y con los orígenes de la vida, hay un momento que puede ser hace unos 100.000 años, o quizás más, en donde el hombre, el Homo, se hace sapiens, adquiere conciencia reflexiva y sobre todo, aunque eso ya empezó antes, adquiere una enorme capacidad tecnológica y con esa tecnología desarrolla lo que se llama la cultura. Y en este momento se produce una separación entre la velocidad de la evolución cultural creciente, primero lentamente, luego ya más rápidamente, por ejemplo, la gran revolución de la escritura, y luego la gran revolución de la imprenta, y ahora la gran revolución tecnológica de todo tipo, y la evolución biológica corporal que sigue, pero muy lenta. Y se produce un divorcio. Hay dos velocidades. Dos velocidades, entre la evolución cultural y la evolución biológica. Y eso genera un conflicto. Qué bueno. Un conflicto enorme. Y esa es la historia de este conflicto, es lo que este libro, a lo largo de 700 páginas, intenta un poco reflexionar. Y de hecho, los seres humanos tenemos conciencia de nuestro cuerpo. Conciencia de nuestro cuerpo. Y si uno lo mira con cierto detenimiento, casi siempre es una relación conflictiva. De hecho, para muchas teologías, el cuerpo es la cárcel del alma.
Fíjate. Por ejemplo, la religión católica y cristiano-católica, pues el cuerpo ha sido el carcelero del alma. Claro. Reconciliarse con el cuerpo forma parte de la confesión, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, y esto sí para otras muchas teodiceas, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Porque yo puedo entender, por lo que nos comentas, así de una manera rápida, que ambas evoluciones se encuentran o se desencuentran con el tiempo. Con el tiempo se han ido desencontrando, Claro. sobre todo a partir de la revolución industrial y la revolución científico-tecnológica, el divorcio se ha producido casi absoluto. Y esto es de una gran importancia porque en este momento, por ejemplo, en el que han entrado en crisis los humanismos, estos humanismos del siglo XIX que creyeron que podían generar un hombre nuevo, ya sea el humanismo cristiano, o por ejemplo el humanismo que era un humanismo nacional socialista, ¿no?, que creyó poder encontrar un hombre nuevo, o por ejemplo el humanismo socialista bolchevique, que creyó encontrar un hombre nuevo. Pero todos estos humanismos, hoy ya en el siglo XXI, algunos consideran que han fracasado, porque seguimos con los mismos problemas que los griegos, ¿no? Claro. Y además acentuados por el divorcio entre la evolución tecnológica y la evolución cultural. Y hay algunos que creen que, puesto que los humanismos basados en la cultura han fracasado, es hora de volver al cuerpo y generar un nuevo hombre a partir de la revolución biotecnológica, ahora que la biotecnología se ha desarrollado. Esto es lo que el profesor Diego Lucena ha escrito, unos libros extraordinarios sobre esta cuestión, que se llama Transhumanismo, pero sobre todo ha vuelto, por parte de mucha gente, la vuelta al cuerpo, de mirada al cuerpo, y creer que a través de la biología humana se puede conseguir objetivos, por ejemplo, con la curación de enfermedades, ¿Sí? Se pueden conseguir objetivos que a través de otros medios, que eran los medios culturales, no se conseguían. Por tanto, ha habido un divorcio, siempre un divorcio, claro, entre lo que es la evolución cultural y la evolución biológica. De esto trata el libro, en cierto modo, ¿no? Yo no sé si habría que tener una bolita, pero si ese divorcio se sigue produciendo con los miles de años de evolución, y nunca mejor dicho, ¿vamos a la autodestrucción? Bueno, el hombre está condenado a la autodestrucción. Eso no lo digo yo hoy, lo dicen todas las teodiceas, que ya premonizan el fin del mundo, ¿no? Todas las teodiceas hablan del fin del mundo. De alguna manera de fin del mundo lo tienen en la cabecita todas las religiones. Hasta las religiones, claro. Todas las religiones lo tienen en la cabecita. Pero la segunda ley de la termodinámica, además, ineluctablemente nos conduce al final entrópico, ¿no? Que es el final por la destrucción el deterioro de la calidad de la energía, que es un final entrópico, y el mundo terminará tal como lo conocemos. Pero vamos, sin hacer escatología, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el hombre tiene todavía una larga vida, que siempre a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha llegado hasta el precipicio, se ha asomado y aterrorizado, ha dado un paso atrás, y seguramente volveremos a hacer algo parecido si el cambio climático nos deja. Amigo. Porque en este momento la capacidad de transformación tecnológica de la humanidad, esa otra rama que decíamos, es de tal envergadura, nada parecido a lo que existió antes, que es posible que en algunos de esas aventuras se le vaya la mano y ya no haya vuelta atrás. Por ejemplo, la energía nuclear, antes podían ocurrir catástrofes de 1000 cosas, pero no, la energía nuclear puede producir un deterioro. En algún momento hay una guerra nuclear, se acaba la historia. El cambio climático que se nos anuncia no va a ser como una explosión nuclear, pero puede ser una explosión retardada a lo largo de este siglo, ¿no? No sabemos cuál puede ser el futuro en el siglo XXII. Bueno, por tanto, las amenazas hoy son mayores, quizás de mayor envergadura, pero hay que tener cierta esperanza de que se encuentren soluciones para detener el proceso irreversible que es el fin, porque al final todo calvo, ¿no? O sea, se sabe el fin, pero no tenemos las soluciones. No, pero sin embargo en el libro se apunta con cierta esperanza en que el siglo XXI tiene que ser el siglo del reencuentro entre las humanidades y las ciencias. La solución tiene que venir del conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento encarnado en el cuerpo. Claro. No es un conocimiento que nos viene dado por revelación de ningún dios. El conocimiento nace del cuerpo. Sin cuerpo no hay conocimiento. Por tanto, esa reconciliación entre la rama esta que yo te decía que acelera, que va a una velocidad de crucero, que es la cultural, y la evolución biológica, es una reconciliación entre las ciencias y las humanidades, debe de ayudarnos a encontrar una solución parcial. Correcto. Y todo eso, digo yo, que será en beneficio
pues de nuestra existencia. Y ya veremos cómo será. Pero al menos que tengamos horizonte, que tengamos futuro, no sé de qué manera, pero al menos que existamos. Ya veremos de qué forma. Y no de cualquier forma, Pablo. Eso es. No de cualquier forma, porque es intolerable, por ejemplo, que la humanidad en el siglo XXI, con toda la información y conocimiento que hay, existan todavía injusticias, desigualdades, hambrunas, miserias. Es intolerable, porque los seres humanos serán siempre desiguales, pero lo que no pueden ser es miserables. Lo que no puede haber es miseria. Eso no puede haber, no puede haber. Y la humanidad, una parte importantísima de la humanidad, vive en la miseria, y eso es intolerable. Y eso no justifica la supervivencia del mundo. Claro. Y esa es la cuestión que determinados modelos políticos de uno y otro signo se tienen que enterar. La miseria, la injusticia, la barbarie no justifica la supervivencia del mundo. Claro, claro. Por tanto, todo está escrito, o casi todo lo que se quiere pronosticar se va escribiendo. Y uno dice, muy bien, piensas, propones, analizas, tú y mucha gente como tú, y antes que tú otros tantos, y vamos consolidando unos conocimientos sobre nuestra identidad como seres o animales inacabados, que ya veremos qué nos puede ocurrir en el futuro. De alguna manera, este libro, estos pensamientos, estas conclusiones, de alguna manera, ¿cómo pueden afectar al devenir de nuestra existencia? Porque si los que nos mandan, porque los que nos gobiernan, los que tienen las fuentes de producción, la economía, el saber que interesa, no son conscientes de estos pronósticos o de estas lecturas y análisis que hacéis, es como tirar tiros al aire. Sí, pero no se puede esperar que un libro cambie el mundo. ¿No? Los libros no han cambiado nunca el mundo. Pero yo creo que todas las personas que escriben, al menos los que como yo escribimos desde un lugar modesto, con unos objetivos modestos, que no pretendemos cambiar el mundo, lo único que escribimos es por tener temas de conversación con los amigos. Y a través de la Yo pensaba, Federico, que me iba a dar un más allá. No, y a través de los amigos, a través de la conversación, se puede ir cambiando el mundo. Se puede ir cambiando el mundo. ¿O tu mundo? No, el mundo, a través de la conversación. Esto no, en fin, el mundo se ha ido cambiando a través de la conversación. Por ejemplo, el paso del mundo antiguo al mundo romano, del mundo griego al mundo romano, se produjo a través de grandes conversaciones entre los griegos y los romanos. Y los romanos incorporaron la cultura griega a través de la correspondencia de cartas, de amistades, de conocimientos, de incursión de la cultura. Y eran cartas y eran pequeños libros que en aquel momento cuando se escribieron seguramente no tenían conciencia, o que los leían 4, ¿eh? Sí. Bueno, que en aquel momento los libros, los papiros, los leían 4. Claro, pero es que esa era la única fuente y el único conducto. Porque históricamente no había lo que hay hoy. Hoy hay, a lo mejor, exceso de conductos y exceso de comunicaciones. Bueno, estaríamos en mejores condiciones en todo caso, ¿no? También esto de que la información entierra el conocimiento, pues eso forma parte también es una vieja frase que ya se decía en el siglo XIX, ¿no? Sí, en este momento hay grandes problemas, unos problemas que son los de siempre, pero multiplicados por la complejidad y por la cantidad. Pero eso, las soluciones en cierto modo son las mismas. Tienen que partir de la conversación, de una conversación que... ¿Por WhatsApp? O en un café. Yo no creo... Sí, cada uno que lo haga como quiera. Yo la única conversación que entiendo es sentarme en el Flor con los amigos a tomarme un café. Más allá de eso, el mundo se me viene grande. Me viene grande. Yo he viajado por todo el mundo y ahora sé que el mundo es muy pequeño para los aviones, pero muy grande para mí. Y que yo puedo llegar a Nueva York en 6 horas, pero yo donde estoy mejor es con mis amigos, tomándome un café en la cafetería Flor, mientras hablo del mundo. Claro. Y no sé si eso contribuye a cambiar el mundo o no a cambiar el mundo, pero estoy contribuyendo a que el mundo no me cambie a mí. Y eso ya me parece revolucionario, ¿no? Claro. ¿Qué lo iba a decir? Al menos, no sé si tú alguna vez habías tenido conciencia de que una vez jubilado,
que es un poco por donde nos movemos, pudieras llegar a libros con tanto calado sobre nuestra existencia. Es decir, Sí. tú que eras el médico que nos sanabas como todos los médicos y que donde lo biológico era lo esencial, de buenas a primeras te jubilas y al margen de otros libros, no con este calado, sí que hay libros como este que dices, a ver, ¿de qué nos curamos que la medicina nos llegue? A lo Sí. mejor es que tenemos otras enfermedades que la medicina no cura, ¿no? Bueno, yo creo que no hay más enfermedades que las que los médicos dicen, porque el resto son fantasías que en este momento se están construyendo, que están al servicio de la medicalización de la sociedad, que no le hacen ningún favor a la salud de la sociedad, ¿no? Sí, pero ¿quién nos cura de no, nuestra capacidad de inhumanidad que estamos generando? Sí, De pero nuestra- los problemas de la delincuencia, los problemas del desafecto, esos no son problemas médicos, esos son problemas Por eso. antropológicos, problemas políticos, y la medicina tiene un modesto papel en el mundo. Correcto. Y ahí habría que dejarla, porque en este momento se está intentando medicalizar la vida entera. También. La vida entera, y eso es una barbaridad. Y la medicina tiene que saber que es una profesión modesta que resuelve pequeños problemas de la vida de las personas y que no puede resolver los problemas del mundo. Y no, esto no puede, los grandes problemas del mundo no lo resuelve la medicina. Pero a la pregunta antes, yo como médico siempre me interesó el ser humano en toda su dimensión. Y un buen médico o un médico no puede ser bueno si no le interesa solo la biología, sino que le interesa también ese otro espacio que hemos llamado exosomático en el libro, que es el espacio cultural, el espacio antropológico, y este espacio que los pacientes son un espejo y uno se mira en ello y puede verse a sí mismo reflejado, puede atravesar el espejo, ¿no? Y bueno, de alguna manera los buenos médicos intentan atravesar el espejo, ¿no? Que es el paciente, y ayudar en lo que puede, de acuerdo con el conocimiento científico que es propio de su naturaleza como médico. Y esto es todo lo que el médico puede hacer, no mucho más. Pero en todo caso, lo que yo ahora mismo estoy haciendo es lo mismo que hacía antes. Lo que a mí me quitaron fue la posibilidad de ver enfermos dentro del sistema sanitario público. Pero y ahora tengo más tiempo para dedicarme a cosas que antes no me dedicaba. Pero yo siempre he hecho lo mismo, siempre he hecho lo mismo. Si yo me miro ahora en el espejo, siempre he hecho lo mismo. Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado la conversación con los amigos, siempre he sido un buen conversador, siempre he tenido un cierto sentido trascendente, que a veces era un coñazo para mis sobrinos y para mi familia y para algunos amigos que preferían otra manera de entender más festiva el mundo. Yo siempre he hecho lo mismo y ahora pues sigo haciendo lo mismo que antes, ¿no? Claro, esa es la suerte de tener tiempo por la jubilación. Sí, Ahí va. pero el tiempo es un tigre que, decía Borges, el tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy este tigre. Nunca me preocupó el tiempo, nunca me preocupó el tiempo. Qué bueno. No, el tiempo es una disculpa que los seres humanos hemos inventado para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No, el tiempo es una fantasía, ¿no? Claro, pero lo cierto es que, Federico, eres una mente inquieta. Bueno, un culo inquieto, diría mi madre o mi abuela. Es decir, si todo esto Que es un culo inquieto que no sabe hacer más que una cosa, porque esto es otra cuestión. ¿qué te hubiera gustado hacer? No, lo que hago, lo que ¿Cantar? hago, no, he sido muy consciente de mis límites. Y entonces me he dedicado a hacer lo que me gustaba, un poco egoísta, ¿no? Sí. Porque en otras cosas era muy incompetente, ¿no? Si yo hubiera pretendido ser pues alpinista, deportista o relojero, pues hubiera sido un incompetente. Pues entonces me he limitado a hacer lo que me gusta hacer, que es hablar con los amigos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Federico? Que como persona intelectual e inquieta, que te gusta dentro de tus ámbitos buscar porqués, respuestas, analizar, no sé si eso va contracorriente con las tendencias de un tiempo a esta parte. El pensamiento, el reflexionar, el tener ideas, ¿eso se va perdiendo en nuestra naturaleza? Yo creo que no. Vivimos en la fantasía de que hubo mejores tiempos en donde había, prácticamente que todo el mundo estaba discurriendo sobre quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? La mayor parte de la humanidad ha tenido bastante con sobrevivir a las penurias de la vida cotidiana. Con el día a día, claro. Con el día a día, y de vez en cuando surgían Cervantes, surgían los grandes pensadores, los grandes filósofos, pero ahora se lee más que nunca.
y se escribe más que nunca. Si escribir por el WhatsApp, escribir, es que estamos todo el día escribiendo, ¿no? Bueno, yo no soy fatalista, ni creo que esta generación sea peor que las anteriores, ¿no? Es más, en este país hace 70 y tantos años estaban matando como animales unos a otros, ¿no? Ahora mismo una guerra civil es inconcebible, ¿no? O sea, hemos progresado... Siguen habiéndolas. ¿Eh? Siguen habiendo guerras civiles. Bueno, pero no en España, no claro, en España, claro. ni en Europa. En Claro. Europa es inconcebible una guerra mundial Claro. o una guerra entre... Y en España también. Por tanto, yo creo que ha habido un progreso innegable, innegable. Pero bueno, mirándolo hacia el futuro y no mirando hacia el pasado, pues hay muchas cosas por resolver, ¿no? Y para mí lo más importante que hay que resolver es, uno, la estabilización del sistema democrático, eso es muy importante, y dos, la introducción dentro de la política de modelos que vayan resolviendo la iniquidad. Para mí esta es la clave. Lo demás vendrá todo por añadidura, pero la clave para que la humanidad tenga futuro es que se estabilice el sistema democrático, de forma que el sistema democrático se encarne en la vida de los ciudadanos y de las nomenclaturas y de la economía y de los magnates, de forma que no haya duda de que la mejor manera de resolver las cuestiones es controlándose entre sí los poderes reales, eso es la democracia, y intentando que esa democracia resuelva la iniquidad, la desigualdad evitable, y fomente la desigualdad necesaria, las dos cosas al mismo tiempo. Claro, pero hay quien dice que la democracia, la que tenemos, aquí o allí, Estados Unidos y en cualquier otro lugar de Occidente donde se cuestiona, que decir en otros ámbitos, ¿no? Goza de poca salud, hablando de medicina. Sí, sí. Y si la democracia goza de poca salud, ¿a dónde podemos generar? Bueno, ahí está el peligro, ahí está siempre, la humanidad está siempre en peligro, por eso decía que el gran reto es estabilizar la democracia, ¿no? Sí, bueno, sí, goza de poca salud, bueno, esperemos que poco a poco la sociedad en general vaya tomando conciencia de que es muy importante controlar los poderes, ¿no? El tema es que, sí, la sociedad que vaya tomando conciencia, pero ¿cuáles son los canales, las herramientas por las cuales la sociedad puede mejorar la salud de la democracia? Porque si tú miras, cada vez somos más impersonales, al menos esa es mi lectura. Comprometernos con lo que yo tengo en el día a día, ¿cómo me voy a comprometer ahora? La partitocracia parece que nos invade en todos los ámbitos de representatividad, o al menos nosotros los animales inacabados parece que queremos eludir responsabilidades y apartarnos para que otros u otras pues asuman y den la cara. ¿No crees que los tiempos para este animal inacabado están haciendo que sea inacabado en su inquietud, en su deseo de participar, en su responsabilidad y compromiso? Y aquí hoy vamos... No sé. Yo creo que no, yo creo que hay que tener esperanza, porque la esperanza es una virtud teologal, o no sé si es teologal o de otra característica, pero la esperanza es una virtud fundamental, ¿no? ¿Por qué se vota menos cada vez, Federico? ¿Por qué? ¿Por qué se vota menos? Se vota menos, depende. En algunos momentos se vota menos. Ahora en Estados Unidos han votado como nunca a Biden, ¿no? En España, pues, por lo general, suelen ser muy participativos. Otra cosa es que los sistemas, pues a veces funcionan regular y hay que mejorarlos, pero lo que uno como ciudadano individual, como persona física modestísima, sentado en tu mesa de café, lo que puedes hacer es reforzar el espacio ciudadano. El espacio ciudadano, esa es la clave, ¿no? Votar cuando te corresponda, intentar no marear más la perdiz, escandalizar más de lo que ya escandaliza una sociedad que vive demasiado influenciada por los medios virtuales, y como ciudadanos reforzar la sociedad civil. Esta es la clave, para mí, reforzar la sociedad civil. De forma que, y la sociedad civil se refuerza con la militancia ciudadana. De forma que hay que contribuir a la opinión pública, cada uno en sus posibilidades, desde tomando café con los amigos hasta escribiendo artículos en el periódico. O escribiendo libros. O escribiendo libros, cada uno en la medida de sus posibilidades.
reforzar la sociedad civil, creando estructuras de participación ciudadana que no tienen que pasar necesariamente por la política. Personalmente yo creo que en este momento hablando poco de política. Claro, pero también hablando poco de política, porque la política y los políticos en España han conseguido que estemos hablando todo el día de ellos, y la mejor manera de contribuir a que ellos hagan una buena política es hablando poco de ellos. Claro. Y de vez en cuando dándoles un varapalo, ¿no? Y esto yo creo que se puede hacer y no es muy complicado. Claro, ¿no? claro. Y para eso, y por ejemplo en Málaga, que es una ciudad que ha mejorado mucho, es un ejemplo. ¿Cómo vamos a decir que estamos peor si en Málaga estamos mejor que nunca? Nunca Málaga fue una ciudad como hoy, de desarrollo incluso económico, pero desarrollo cultural, del orgullo cívico. No del orgullo etnofolclórico, sino del orgullo cívico, esta ciudad de la cultura, que más allá de la retórica institucional, pues luego se plasma en un montón de instituciones locales, pequeños museos locales que tú y yo conocemos, como el de Suso de Marcos, como otros, muchas instituciones, la Academia Malagueña de Ciencias, un montón de pequeñas instituciones que están contribuyendo al desarrollo cultural de la ciudad. Bueno, pues eso es para mí más importante en este momento que estar obsesionado si Podemos hace A o si Sánchez hace B, ¿no? O si el Vox hace otro cuanto. Pues allá ellos con su fantasía. Claro. Yo lo único que les pido es que guarden la forma, claro, y que sean educados. Y nada más. Perfecto. Y que mantengan la posibilidad de que sean derrocados. Pero mira qué paradoja, Federico. Estáis los inquietos, los que intentáis sacarle punta al lápiz de nuestra existencia, ¿verdad? Y que ese lápiz pinte y que no se quede mutilado la punta, sino que siga dando color o dibujo al papel. Y luego, sin embargo, están esos otros que con las llamadas redes sociales, los influencers, los que están todo el día con el móvil y están por aquellas otras cuestiones que a lo mejor no aportan muchos valores de los denominados humanos, ¿vale? Y que llegan a millones y que son los que mueven al mundo y son los que en realidad a la larga van a marcar tendencias. Y a mí me asusta. Tú eres un profesional de la comunicación, Paco, y me parece que como buen profesional de la comunicación estáis demasiado influenciados por el poder de los medios. Yo la verdad es que vivo de espaldas a las redes sociales, las utilizo por el WhatsApp y estas cositas, pero dudo mucho que las redes sociales sean tan importantes como dicen que son, ¿no? Es cierto que arman mucho ruido y que desorganizan la vida cotidiana, la vida social, y que influyen en las elecciones, pero yo creo que los que van a conseguir que el mundo funcione no van a ser las redes sociales y toda esa pandilla de personajes que van ahí pululando, muchos de ellos irrelevantes. No, van a ser los historiadores, los científicos, los estudiosos, las universidades, el parque tecnológico, los empresarios, toda esta gente que tendrán o no tendrán WhatsApp o no redes sociales, pero el resto es ruido. Y tú como comunicólogo, como profesional del periodismo, sabes lo que significa el ruido. Y el ruido es algo que hay que vivir con él, si no se puede solucionar, pero sí que a lo mejor debería de trabajarse para que en el futuro las sociedades tuviesen menos ruido. Hay que bajar el tono, menos ruido. Lo que pasa es que ruido hacen millones de seguidores con una cuenta en Twitter. Sí. No conmigo. No, claro. Constato que no me concierne, como claro, dice el curso. Pero Federico, el mundo es más allá que una conversación en el bar Flor. No estoy seguro. No estoy seguro, Paco. No estoy seguro. Desde que he dejado de utilizar los aviones, no estoy seguro. No. Claro. Tendrías una conversación muy interesante con tu nieto si él te cuestionara, abuelo, que a lo mejor tendrías que actualizarte. Mi nieto lo que quería ayer era ir a pescar a la playa. Y fue. Ese era el objetivo de mi nieto ayer. Claro. Bueno, pues eso. Mientras esté en la playa pescando, no va a estar con el teléfono móvil. Seguro. Eso. Pero luego cogerá con el tiempo si lo coge, espero que tenga mejores cosas que hacer que perder el tiempo con los teléfonos móviles. ¿Cómo acabamos
¿O cómo va a acabar el animal? No, no va a acabar, el animal no va a acabar salvo que ocurra una catástrofe de las que antes hemos anunciado escatológicamente, pero no va a acabar. Es más, si uno mira, como algunos autores han hecho ya, para atrás sin ira, no estamos peor, estamos mejor. No, si no lo estamos digo mejor. por... Yo creo que con el esfuerzo de todos y con esta inteligencia cooperativa cada vez mayor, que como nunca se está produciendo de una inteligencia universal, una conversación universal, que es lo que hay en este momento, que no había antes. Yo creo que esta conversación universal va a contribuir a que el mundo vaya mejor, vaya mejor. No sé si va a ser así, pero tiene que ser así. Tiene que ser así, porque lo contrario es absurdo. Los seres humanos somos animales. Fíjate que un poco volviendo al libro, los seres humanos somos los únicos que hace, pongamos, 100 años, de pronto cuando se miran en las aguas tranquilas del lago y se reconocen en el espejo, ya sabemos que no somos los únicos que se reconocen en el espejo, otros también animales también, pero en fin, como metáfora lacaniana, Claro. se reconocen en el espejo, adquieren conciencia de sí. Pero adquieren conciencia de sí porque salen fuera de sí. Se miran a sí mismos desde fuera y miran a los otros también desde fuera. Y ese salirse de sí es la definición que históricamente se ha dado de la locura. Entonces los seres humanos somos animales potencialmente enloquecidos, potencialmente locos. La locura forma parte de nuestra vida cotidiana. La capacidad de la locura, del mal incluso, ¿no? Y también del bien, si de los extremos, de la locura en general, está presente porque somos humanos. Entonces, gestionar esa capacidad de los humanos de salirse de sí, forma parte de la cultura. Solamente la cultura lo puede hacer. No puede hacerlo otra cosa que la cultura. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar por aumentar, cultivar a la sociedad humana. Cultivar a la sociedad humana. Esa es la clave. La palabra cultura, cultivar. Cultivar. Una pandemia como la que estamos soportando desde hace ya 2 años casi, ¿nos puede hacer evolucionar? No, yo creo que no va a cambiar gran cosa. Frente a las fantasías iniciales, ahora ya se está viendo que no va a cambiar gran cosa. Pero en el camino hemos aprendido mucho. Por ejemplo, hemos aprendido que la ciencia sirve para algo. Por ejemplo, hemos aprendido que muchos de los negacionistas están ahora ingresados en la UBI. Por ejemplo, y me parece que van a dejar de ser negacionistas, ¿no? Que el negacionismo de la vacuna es el negacionismo científico, es el irracionalismo, porque uno de los problemas que tiene la humanidad moderna, sobre todo, es el irracionalismo, la influencia filosófica del posmodernismo. Bueno, esto es una larga historia, pero sí que hay una parte importante de la sociedad irracionalista que ha vuelto a mirarse al ombligo y a creer que ellos son los únicos capaces de entender lo que pasa en el mundo, en vez de compartir con el mundo la complejidad, ¿no? Sí. Y saber que hay jerarquías de conocimiento y que uno tiene incluso la necesidad de confiar en el conocimiento de los otros y que no puede estar poniendo en duda, por ejemplo, en este momento, certezas, entre comillas, que ha ido aportando la ciencia, como por ejemplo que la Tierra pues ya no es plana, sino que es redonda, claro, o que el Sol no gira, la Tierra no gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés, ese tipo de certezas, o que Bélgica no invadió Alemania. Son cosas que son seguras, claro, son ciertas, claro, y hay gente que se empeña en negar esas cosas. Bueno, eso forma parte de la locura que he comentado anteriormente. Pero eso solo se resuelve con cultura, ¿no? Sí, pero la verdad es que en mucho tiempo, desde la famosa epidemia española, la gripe española, o gripe española, años 20, años 10 del pasado siglo, ¿no? 18, sí. Pues a lo mejor no teníamos un referente más cercano que el que estamos ahora viviendo a nivel pandémico, ¿no? Y aquella fue lo que fue, no tuvo la dimensión, afortunadamente, que tiene la actual. Y yo no sé si, dados los tiempos en los cuales nos encontramos, donde los tránsitos humanos favorecen los contagios, las transmisiones y demás, sí que a lo mejor pueda haber un calado especial sobre las secuelas que a nivel ya no solo patológico, sino también social, de conductas y de actitudes, pueda generarnos ante el animal. Porque el animal hasta ahora había ido tirando para adelante con sus pros y con sus contras, pero el animal se ha visto... Yo me imagino, Paco, siempre cómo debieron salir nuestros padres de la guerra civil.
me imagino cómo debieron salir los alemanes y los franceses y los ingleses de la Segunda Guerra Mundial. Nada parecido a esta epidemia, nada parecido. Y sobrevivieron. y no solo sobrevivieron, sino que después de la Guerra Civil vino la transición modélica española, que está permitiendo que por primera vez en la historia tengamos futuro democrático, un futuro civilizado, ¿no? Y por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial se creó Europa y resulta inconcebible que los franceses y los alemanes se sigan matando por cualquier disculpa. Y hay pequeños retrocesos como el de los estúpidos de los ingleses, la estupidez de los ingleses en este momento de desconectarse de Europa, pequeños pasos atrás de bobalicones, ¿no? Por poner un matiz diferenciador entre los ejemplos que has puesto y el caso de la pandemia. Evidentemente la pandemia solamente ha afectado a la salud en un momento inicial. No ha destruido carreteras. Claro, la guerra sí, además de la salud. Es decir, una guerra, una confrontación, evidentemente. Pero esta pandemia o esta guerra, por llamarlo así, yo creo que tiene la singularidad de que sigues teniendo lo que siempre has tenido a nivel material, a nivel de infraestructuras, a nivel de acomodaciones. Sin embargo, la salud te la torpedea y no puedes disfrutar de lo que tienes a tu lado. Volveremos, pero yo creo que la gran lección que vamos a sacar de todo esto es que el mundo es demasiado pequeño como para seguir tonteando cada país por su cuenta, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender después de la pandemia? Fundamentalmente que somos una única humanidad. Esto se está viendo clarísimo con la pandemia. Siempre habrá imbéciles, ¿no? Siempre habrá estúpidos, siempre habrá políticos inútiles, ¿no? Pero la mayor parte de la humanidad se ha dado cuenta de que somos solo una especie, la especie humana, que eso es una de las cosas que trata el libro. No existe la raza, solo existe una especie, la especie humana, y no somos más que un mundo muy pequeño e interconectado, que tenemos el destino unido. Y que, por tanto, se ha visto con toda claridad, es inútil que intentemos resolver el problema en Inglaterra, y estúpidos ingleses creyendo que pueden resolver solo la pandemia ellos solos, o los rusos por un lado, o Trump, aquel de triste memoria por otro, ni que podremos resolverla si no resolvemos el problema de África, por ejemplo. Esto es lo que vamos a aprender todos. Seguramente unos lo olvidarán y otros no, pero está aprendido, quedará en los libros de historia y tendremos un referente para poderlo recordar a las generaciones futuras. ¿Y no crees que las generaciones futuras olvidan pronto a las pasadas? Para eso está la historia, Paco, para eso está la historia. Y claro que olvidan, y sobre todo en este país donde hay un adanismo cultural innecesario y poco rentable, poco útil, poco. Pero bueno, estos son anécdotas. Para eso está la historia, para recordarnos que hay cosas que debieron de haberse hecho y no se hicieron y que hay otros caminos, ¿no? Sí, eso está bien, por lo dicho, pero si le damos a la moviola, si los poseedores de la historia eran los que tenían canas y hoy los que tienen canas no son usados ni empleados en beneficio de los demás, ¿la historia en qué queda? No sé, yo no sé muy bien lo que es la historia, porque la historia es una representación del presente de lo que pasó en un momento determinado. Pero, si no está el abuelo que le recuerde al joven, sí, bueno, ¿qué pasó esto? Hay más abuelos que nunca. Sí, pero menos empleados que nunca. Hay más abuelos que nunca, sí. El empleo es un reto, ¿no? La tecnología está acabando con el empleo. A mí es que me parece... Pero bueno, los retos son gigantescos. Es que no se puede... Yo no te podría... No quiero ser un optimista ingenuo, ¿no? Los retos son gigantescos. Pero creo que estamos en mejores condiciones ahora de afrontarlo que hace 100 años, desde luego, que hace 50 incluso. Estamos en mejores condiciones. Estamos más informados, estamos más comunicados. Y bueno, y tenemos la necesidad de ser optimistas. Llegamos a más edad. Estamos con mejor salud a esa edad. Y sin embargo, no nos optimizamos con el potencial de la edad, de la salud y del conocimiento. Yo creo que algo ahí no funciona. Sí, bueno, hay muchas cosas que no funcionan, muchísimas cosas que no funcionan. Pero antes no funcionaban porque no había edad ni había tanta sabiduría. Y hoy que la tenemos, que hemos luchado por ese reto, bueno, de llegar a tener más existencia. Los viejos de hoy son más felices que nunca. Nunca tuvieron pensiones, Paco, nunca tuvieron pensiones. Estuvieron trabajando hasta el final de su vida, pero esto hasta... ¿Pero todo es económico?
no tuvieron pensiones, tenían que vivir dependientes de la familia o trabajar hasta la que caían como muertos trabajando. Y ahí hoy, gracias a los viejos, con las dos crisis que han habido, han podido sostener al resto de la familia las pensiones de los viejos. Los viejos han sido capitales fundamentales para que los jóvenes tengan futuro, porque los han mantenido a los jóvenes en las dos crisis que ha habido. Bueno, no sé lo que pasará en los próximos 50 años, pero de luego lo que ha ocurrido en los últimos 50, los viejos han sido imprescindibles. Seguro. Federico, tu inquietud, ¿qué genera de manera inmediata como nuevo libro para el año que viene? Sí. Bueno, ¿me estás preguntando por lo que estoy escribiendo? Por ejemplo, sí. Como esto va año por año. Ya. Estoy escribiendo varias cosas, porque siempre estoy escribiendo... ¿Para el 2022? Sí, estoy escribiendo varias cosas siempre al mismo tiempo. Pero hay uno que lo tengo bastante terminado, que es todo el mismo libro, es continuación, pero tiene un título que es provocador, que es ¿por qué los hombres las prefieren más jóvenes pero se mueren antes, ¿no? O poniéndolo al revés, ¿por qué las mujeres se casan con hombres mayores que se mueren antes, ¿no? ¿Por ahí irá la cosa? Sí, ya lo tengo escrito. Es también una aproximación desde la perspectiva de la teoría de la evolución a la elección de pareja, que es una cuestión muy importante cuando se casa la gente. La elección de pareja es un momento importantísimo en la vida de las personas y en la vida de la especie, porque es donde se marca la estructura social que permite que se reproduzca la especie, ¿no? La selección de pareja. Y eso no es casual, la selección de pareja. La información que hay sobre esta cuestión es interesante. Pero cuando hablas de pareja, hablas hombre y mujer. Sí, hombre y mujer. Sí. Vale, hombre y mujer para la reproducción ya sabes tú. Sí, bueno, pero eso es irrelevante. Son un tanto por ciento y seguirán siendo un tanto por ciento pequeño, que habrá que respetar porque forma parte de la vida, del espacio de libertad que corresponde a la sociedad moderna. Pero para lo que es la reproducción de la especie, pues no me preocupan en absoluto, ¿no? Está claro. En absoluto. Y la esperanza de vida. En los dos hay una gran brecha, y es que el 75% de las bodas, de los 14 millones de bodas que he analizado personalmente con estos deditos, de las magníficas bases de datos que tiene España en el Instituto Nacional de Estadística, el 75% de las bodas desde el año 70, del año 60, 14 millones, el 75% los hombres son mayores que las mujeres, y eso pasa en todo el mundo y en todas las épocas. En todo el mundo. En toda la época, y además se sabe que la esperanza de vida todavía hoy es 4 u 8 años mayor las mujeres que los hombres. Y esas dos brechas de género no son casualidad, no son por casualidad. Y esto a algunas personas les sienta mal que se les recuerde. ¿Y tú cómo lo interpretas? Bueno, es una larga historia que habrá que esperar al libro porque me está costando integrarlo. No es fácil, ¿no? Sí. Porque habrá que mirar los anales de... Sí, luego porque además están interrelacionadas ambas, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, no sé si sería así, pero en la época medieval o en la época de las tribus, vete a saber, las diferencias de edad eran mayores, ¿no? Había casi abuelos que se casaban con jóvenes. Hay una cosa que se llama el matrimonio europeo, que se llama así, por los historiadores, que es que en Europa, ya desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, hubo, por tradición, no solo por tradición, por otras razones más complicadas, las mujeres y los hombres se casaban más tarde de lo que uno se cree, ¿eh? Si uno tiene la falsa idea de que en el siglo XVII, XVIII, incluso antes, las mujeres se casaban muy pronto y los hombres se casaban muy pronto. No. Y se casaban de los 20 para arriba. E incluso los hombres con 26, 27 y 28 años. Y las mujeres con 20, 22.